En este vídeo vamos a profundizar un poco en el uso de Nessus, ¿vale? Ya habíamos visto anteriormente cómo podemos utilizar Nessus para realizar un escaneo muy simple, donde, digamos, con todas las opciones por defecto, nos permitirá sacar qué vulnerabilidades existían en el sistema. ¿Qué es lo que ocurre? Que al final, este escaneo, como hemos dicho, está todo por defecto y realmente nosotros podemos tener unas necesidades completamente diferentes. Entonces, cuando le damos a New Scan, ¿vale? Como hemos visto aquí tenemos varias, realmente digamos que los más típicos serían el Advanced Scan, que es el que vamos a ver ahora, que nos permite configurar y tener un nivel de granularidad bastante grande. El Basic Network Scan, que básicamente es un escaneo normal, básico, ¿vale? Y luego tendríamos el Web Application Test. Todos los demás realmente son más, de una manera, más específicos de una determinada temática, ya sea identificación de malware, identificación de WannaCry, bueno, este tipo de cosas, ¿vale? Pero realmente los importantes sería el Advanced Scan, Network Scan y Web Application Test. Pero, sinceramente, los más importantes para mí son Advanced Scan y Basic Network Scan. Porque al final, Nessus, y esto es algo que tenéis que tener en cuenta, Nessus es un analizador de vulnerabilidades para sistemas. Es decir, no tiene un foco especial en aplicaciones web. Las aplicaciones web tienen unas vulnerabilidades completamente diferentes y que veremos en el módulo siguiente. Y hay, digamos, software especialmente diseñado para analizar vulnerabilidades en aplicaciones web. Y no es el caso de Nessus. Por lo tanto, realmente el punto fuerte de Nessus es analizar sistemas y servicios. Entonces tenemos el Basic Network Scan, que ya lo hemos visto, y el Advanced Scan. Entonces vamos a ver Advanced Scan. Bien, cuando le damos, vemos que nos muestra, digamos, la información general, donde tenemos que indicar el nombre. Si queremos, podemos indicar una descripción. Vamos a realizar las pruebas ahora sobre el Windows XP. ¿Vale? Aquí podríamos definir una descripción. Dentro del folder, ¿vale? Podemos crear diferentes carpetas. Si, por ejemplo, estuviéramos realizando un proyecto muy grande de auditoría en un cliente y tenemos muchos sistemas, podemos crear una carpeta específica para este cliente y meter ahí todos los que nos vayamos utilizando. Bien, si os fijáis aquí en el ejemplo, nos muestra lo que os he comentado antes de que podemos escanear una sola dirección IP, podemos escanear de esta IP de la 1.1 a la 1.5, ¿vale? O podemos escanear, por ejemplo, directamente un rango entero, un nombre de dominio, etc. En este caso, vamos a poner la dirección que es la 13, si no me equivoco, exacto, ¿vale? Y en vez de lanzarlo, lo que vamos a hacer es continuar configurándolo. Si le damos a Schedule, ¿vale? Nos va a permitir, digamos, programar este análisis de vulnerabilidades. Esto es muy práctico y realmente es muy cómodo. Cuando tenéis un horario muy definido, que es algo común en las auditorías, pues se podría llegar a marcar, ¿vale? Y que se lance solo. Luego, respecto de las notificaciones, esto básicamente es para poner los email, ¿vale? Y que nos llegue el resultado. Y aquí ya empezamos con, digamos, la configuración que nos interesa, ¿vale? Que sería, por ejemplo, la parte de Discovery. Por ejemplo, nos indica si hay que hacer ping al host remoto. Esto es muy importante, recordar que esto es exactamente lo mismo que hablábamos cuando estábamos viendo Nmap. La forma de hacer un ping, es decir, la forma de conocer si el equipo está vivo o no. Tenemos muchas y de hecho aquí lo podemos ver. Nessus utiliza como métodos de ping ARP, TCP, ¿vale? Con los puertos especificados por defecto, aunque podríamos especificárselos nosotros, e ICMP, ¿vale? Es decir, va a utilizar estos tres métodos para identificar si un sistema está vivo o no. No va a utilizar únicamente ICMP, sino va a utilizar los tres. Aún así, nosotros podríamos configurarlo para decirle también que utilice, por ejemplo, UDP. Luego, en cuanto a generales, podemos decirle si queremos que sea muy rápido o no. ¿Vale? En un principio no está puesto como que sea rápido, ya que si lo ponemos rápido, ¿vale? Es posible que se salte algún sistema o que haya falsos positivos. Más cosas. Podemos indicarle si queremos escanear dispositivos que pone como frágiles. ¿Por qué? Pues porque puede haber dispositivos, como en este caso impresoras, ¿vale? Que al final este tipo de sistemas no está, digamos, diseñado para recibir una carga tan fuerte como la que puede generar Nessus. Entonces es posible que la impresora se caiga, por ejemplo. ¿Vale? Le hagamos la denegación de servicio únicamente por realizar el escaneo. Tenéis que tener en cuenta que en base a cómo se lanza el escaneo, ¿vale? Un escaneo puede generar mucho ruido y realmente puede hacerle llegar al sistema que estamos auditando muchísimo tráfico. Tanto, o sea, me refiero, hay que tenerlo en cuenta, tanto a la hora de no provocar una denegación de servicio, como a la hora de que no se nos pille en las redes. Es decir, si estamos realizando un ejercicio de intrusión, no se suelen realizar acciones que sean muy automáticas por el ruido que se genera, ¿vale? Bien, ¿qué más cosas tenemos? Port scanning, ¿vale? Port scanning, aquí lo que indica es los puertos o el rango de puertos que queremos analizar, ¿vale? Podríamos cambiarle el por defecto, ¿vale? Y ponerle los puertos que nosotros consideremos.
Luego, aquí nos dice los puertos que va a enumerar. Tenemos SSH, UMI, bueno, podríamos darle a que verifique todos los puertos abiertos. Y luego, y esto sí que es importante y además ya conocéis qué es lo que significa, a la hora de realizar el escaneo de puertos, ¿cómo lo realiza? Podemos realizarlo TCP, podemos realizarlo SYN o podemos realizarlo UDP. En este caso, yo recomendaría realizarlo SYN o TCP, pero podríamos realizar, por ejemplo, TCP, no SYN y UDP. ¿Por qué? Porque por defecto, ¿vale? Si os fijáis, el escaneo de puertos no se realiza sobre UDP. Y estos son 65.000 puertos que estamos dejando ahí sin verificar, ¿vale? Entonces es muy importante. Podríais decir, eh, por ejemplo, Override Firewall Detection, ¿vale? Tener más cuidado. Pero bueno, podríamos dejarlo en SYN o en TCP, porque como hemos comentado en la parte de Nmap, realmente da igual. Hoy en día, tanto SYN como TCP lo detectan todos los sistemas. Puede ser que SYN tarde un poco menos porque genera menos paquetes, pero bueno, al final tampoco hay mucha diferencia. Y podríamos hacer, por ejemplo, UDP. Hay que tener muy en cuenta que si ponemos UDP va a tardar mucho más el escaneo, ¿vale? Porque va a tener que escanear muchos más servicios y que además van más lentos. Por otro lado, podríamos tener en cuenta los puertos, ¿vale? Vamos a continuar. Bien, respecto a Service Discovery, esto realmente suelen estar la mayoría activados, ¿vale? Esto hace alusión a si queremos probar todos los servicios que identifiquemos o no, ¿vale? Realmente esto yo lo dejaría por defecto porque sí que es bueno probar todos los servicios que se han identificado, a menos que solo tuvierais especial interés en comprobar uno de ellos, ¿vale? Bien, respecto de assessment, aquí tampoco hay mucho que probar, ¿vale? Aquí lo que suelo hacer son comprobaciones, por ejemplo, en cuanto a general, pues SMTP, ¿vale? Lo que va a intentar respecto a fuerza bruta. Aquí tenemos más, si realiza fuerza bruta contra Oracle, contra Hydra, bueno, aplicaciones web. En principio, como veis, no está marcado. ¿Por qué? Porque no hemos cogido el módulo de aplicaciones web, sino que hemos cogido el módulo general. Y dentro del general, lo que sería el avanzado, ¿vale? Bien, entonces podríamos seleccionarlo si quisiéramos escanear las aplicaciones web. Pero como os comento, yo no lo haría, ¿vale? Ya que, digamos, la funcionalidad fuerte, o digamos, el plato fuerte de Nessus no son las aplicaciones web. Entonces yo no me fiaría. Luego, respecto a cómo enumerar los Windows, ¿vale? O sea, todo esto, digamos que son, una vez empieza a desarrollar los scripts, cómo tiene que interactuar con el sistema, ¿vale? Esto es respecto de Windows y luego la parte de malware, ¿vale? Si escanea o no el sistema con malware. ¿Esto qué significa? Pues bueno, realmente, como vamos a ver luego aquí, nosotros le podemos especificar unas credenciales para que Nessus se conecte al sistema y haga verificaciones también a nivel interno. Es decir, no solo de los servicios que tiene públicos, sino también de, digamos, las funcionalidades y el software que tiene instalado a nivel interno. Pero obviamente para ello necesitamos comprobar, me refiero, necesitamos tener credenciales válidas. Y luego vamos a hacer también algunas configuraciones puntuales sobre cómo queremos que nos genere el reporte, ¿vale? Pues no, aquí igual, son así configuraciones. Y luego en avanzado pues tenemos otras que estas son importantes sobre todo a la hora que os he comentado de tener en cuenta que no le hagamos una denegación de servicio. Es decir, si nosotros sabemos que el sistema que estamos auditando tiene unas capacidades muy limitadas, ¿vale? No deberemos lanzarle un escaneo muy potente. Debemos lanzarle algo muy acotadito que realmente no se pueda caer el sistema. Entonces, esto por ejemplo es muy importante, ¿vale? Eh, por ejemplo, el Network Timeout, ¿vale? El Network Timeout es lo que va a esperar. Luego, simultáneos por host, esto es muy importante. Esto significa la cantidad de comprobaciones simultáneas que vamos a hacer. Imaginaos que estamos auditando un sistema que realmente sabemos que tiene unas capacidades muy altas y por lo tanto queremos hacer escaneo de forma muy rápida. Pues podríamos hacer, por ejemplo, 100. Esto significa que va a tener 100 acciones simultáneas realizándolas sobre el mismo equipo. ¿Qué ocurre? Si esto lo lanzamos a un sistema muy antiguo, seguramente le hagamos una denegación de servicio. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de realizar el escaneo. Por otro lado, por ejemplo, aquí, Max Simultaneous Host per Scan. Esto significa cuántos hosts va a analizar de forma simultánea. Esto es muy importante también, digamos lo mismo, pero en cuanto a la red. Si sabemos que estamos en una red con limitaciones, no deberíamos poner que analice 100 sistemas de forma simultánea, sino poner menos, ¿vale? Y también pasaría si estamos realizando un ejercicio de intrusión y no queremos que se nos detecte, ¿vale? Por lo tanto, deberíamos bajar esto. Aquí tiene, por ejemplo, esto que es bastante... Vamos, digamos que esto lo que hace es definir los parámetros sin necesidad de que tengamos que tocarlo nosotros aquí. Es decir, si nosotros ponemos esto, ¿vale? Lo que va a hacer es evitar la congestión de la red. ¿Cómo lo hace?
porque realiza comprobaciones en la red para verificar que la red no está congestionada, ¿vale? Entonces, bueno, digamos que tiene una serie de acciones que son muy interesantes. Yo recomiendo que le echéis un ojo detallado porque realmente está muy bien. Vale, esto sería la configuración más básica, ¿vale? Luego podríamos entrar mucho más en detalle, pero tampoco es el objetivo. Respecto de digamos, la configuración, pues luego tenemos la parte de credenciales, ¿vale? Donde podemos especificar credenciales para diferentes tipos de sistemas. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos editar un sistema Windows, como es el caso, ¿vale? Le podríamos decir autenticación. ¿Qué tipo de autenticación queremos? Queremos Kerberos, ¿vale? Cuando se autentica contra un sistema que gestiona los usuarios y contraseñas, un HashLM, un HashNTLM o una password, ¿vale? En caso de querer password, por ejemplo, podríamos poner SOC, vamos a meter un sistema, me refiero a un usuario que es válido en este dominio, ¿vale? El dominio, si no tiene dominio, no hace falta que se lo indiquéis, ¿vale? Va a coger el equipo por defecto, no se va a intentar autenticar con un dominio, ¿vale? Y aquí le indicamos cómo queremos que haga el proceso de autenticación. Y luego, bueno, realmente tenemos aquí un montón. Imaginaos, por ejemplo, para bases de datos, pues podríamos decirle el tipo de base de datos, qué credenciales, etcétera. O sea, digamos que si nosotros ya conocemos el sistema porque es nuestro, ¿vale? Podríamos configurar aquí un montón de opciones para que realmente verifique el nivel de seguridad de absolutamente todo. Pero si estamos hablando de un sistema que no conocemos, al que estamos haciendo una auditoría de caja negra, ¿vale? Realmente toda esta información seguramente no la necesitemos, principalmente la parte de credencial, porque no tengamos credenciales. Además, hay que tener mucho cuidado porque cuando le indicamos unas credenciales válidas, como por ejemplo va a ser este caso, Nessus accede al sistema, ¿vale? Y realiza comprobaciones internas, por lo tanto, puede también saturar la parte interna y además puede llamar mucho la atención, ¿vale? Bueno, si nos vamos a compliance, aquí tenemos digamos, otras opciones en cuanto a compliance. Si por ejemplo estamos haciendo una auditoría para OBS, ¿vale? Pues cómo tenemos que hacerlo, a quién tenemos que avisar. Y bueno, esto está bastante bien, sobre todo para cuando estamos haciendo auditorías para un determinado entorno, ¿vale? Pero no me voy a meter aquí porque eso depende de la organización y depende de muchas cosas. Bien, y la parte de plugins, básicamente lo que nos permite es especificar qué plugins queremos que se utilicen, ¿vale? En un principio vienen todos los plugins marcados, ¿vale? Si veis, están todos enable. Y aquí nos indica la cantidad de scripts, si lo queremos llamar así, que se ejecutan para cada tipo de plugin. Por ejemplo, backdoors. Pues dentro de backdoors, si pulsamos, vemos que hay 110 scripts que se van a ejecutar. Por ejemplo, identificación de backdoor por CGI, o sea, digamos que aquí es donde podemos definir realmente qué pruebas queremos realizar. Si por ejemplo no quisiéramos realizar nada relativo a denegaciones de servicio, solo tendríamos que darle aquí y ya estas pruebas de denegación de servicio no serían ejecutadas. Entonces, esto también es muy importante porque en una auditoría al final suele haber limitaciones y una de ellas, por ejemplo, es la denegación de servicio. ¿Qué ocurre? Que Nessus puede tener algunos scripts de denegación de servicio que le van a causar una pequeña denegación de servicio al sistema para verificar si realmente es vulnerable. Entonces, esto podemos querer evitarlo. Si, por ejemplo, sabemos que el sistema no es un Fedora, pues fuera, ¿vale? O sea, realmente aquí podemos especificar de forma granular totalmente qué es lo que queremos que se compruebe, ¿vale? Y nada, una vez hemos hecho esto, lo único que tenemos que hacer es una de dos, o le damos a Save para lanzarlo más adelante, o le damos a Launch, como hayamos hecho. Entonces, en este caso, lo que va a hacer es comprobar el sistema Windows XP y además lo va a comprobar con credenciales, ¿vale? Entonces, bueno, esto vamos a dejarlo que cargue porque este sí que va a tardar un ratito más. Ten en cuenta que cuanto más opciones le pongamos, más tiempo va a tardar, ¿vale? Así que vamos a dejarlo aquí y ahora cuando termine volvemos a ver cuáles han sido los resultados. Así que nada, ahora nos vemos. Hasta ahora. Bien, una vez hemos terminado el escaneo, como veis, la diferencia de vulnerabilidades es abismal. Realmente, a ver, es comprensible que un sistema Windows XP va a tener muchas más vulnerabilidades, pero aún así, muchas de las vulnerabilidades han aparecido debido a digamos, el nivel de granularidad que le hemos dado, el nivel de pruebas que le hemos especificado. Si os fijáis, realmente nos ha puesto un montón de vulnerabilidades, entre ellas, por ejemplo, hay algunas como esta, la de Netapi, que sí que son vulnerabilidades que podrían ser explotadas de forma remota, pero va a haber otras, como por ejemplo
esta que tenemos aquí, Adobe Flash Player Unsupported Version, ¿vale? Esto se debe a que realmente al tener las credenciales se ha conectado al sistema, ha identificado que Adobe Flash Player estaba instalado y que está en una versión que no es la actual y puede tener vulnerabilidades. Entonces, bueno, aquí realmente vemos toda la información, ¿vale? Podríamos irnos a host. Tenemos también la parte de remediaciones. Esto está muy bien porque al final lo que hacen las remediaciones es que nos van a permitir de forma muy unificada solventar muchas vulnerabilidades. Es decir, muchas veces las vulnerabilidades que hemos identificado aquí puede que se solventen. Por ejemplo, imaginaos que tres vulnerabilidades se solventan con, con una sola remediación. Pues no nos las va a pintar tres veces, sino que nos la va a pintar una vez, ¿vale? Y nos indica que instalando, por ejemplo, estos parches, actualizando Adobe y únicamente parches, como veis aquí, se solventa del 52% de las vulnerabilidades que han sido identificadas, ¿vale? Entonces, bueno, realmente está muy bien. Sí que os recomiendo que hagáis estas pruebas de coger Nessus, lanzar un escaneo básico directamente y luego ir haciendo pruebas de configuración para que vayáis viendo realmente cómo cambian los resultados. Esto es muy importante porque al final, cuando tengáis, digamos, cuando ya os sintéis cómodos con Nessus, vais a poder lanzar escaneos que son mucho más acotados y mucho más eficaces, ¿vale? Cuando queréis editar un determinado sistema. Así que nada, pegarle un ojo y si tenéis cualquier duda, escribirme por correo, ¿vale? O si quisierais ampliar o si hay algo que no entendáis o bueno, cualquier cosa, ¿vale? Me mandáis un correo y lo vemos sin problema. Bueno, y ya sí que únicamente para terminar, por ejemplo, la parte de export, ¿vale? Podemos exportar los resultados, podemos exportarlos en PDF, en HTML, en Nessus. Esto es muy interesante, sobre todo lo de Nessus, porque hay muchas herramientas que le podemos cargar directamente, digamos, el resultado que nos ha proporcionado Nessus. Un ejemplo sería Metasploit. Metasploit sería el paso siguiente que vamos a ver después, que básicamente, como hemos dicho, es un framework que nos permite lanzar vulnerabilidades y explotarlas de forma muy rápida. Entonces, a Metasploit podríamos cargarle los resultados de Nessus para no tener que hacer sencillamente nada, escoger estos resultados que nos ha dicho, ¿vale? Y se lo cargamos a Metasploit y Metasploit nos diría, vale, pues para esta vulnerabilidad tengo un exploit, para esta no, para esta sí, para esta no. Y de forma automática podríamos explotar esa vulnerabilidad y tomar control del sistema, ¿vale? Pero bueno, en este punto, en esta fase, ¿vale? Realmente lo que estamos buscando es el análisis de la información y la identificación de vulnerabilidades. No hemos llegado todavía a la parte de explotación. Así que nada, cualquier duda que tengáis, escribidme por correo y nos vemos en el siguiente vídeo.